La bóveda del cielo, por Alberto Ariza, 20 de octubre del 2021. Evocar el ayer es un viaje al interior que a veces confunde el fue de lo que en realidad sucedió. Tal vez sea la edad, o la enorme biblioteca de recuerdos que, empolvados y acumulados en todos los rincones de un usado cerebro, confunde sus páginas amarillas y quebradizas en crear una ilación de lo vivido. Lo primero que recuerdo es el sol a plomo, que pese a la doble capa de tela quemaba mi espalda, misma que soportaba el peso de un enorme saco de enseres. Una jornada iniciada desde muy temprano, acortando el largo trazo de caminos serpenteantes, seguramente de animales que centenariamente habían viajado esas veredas, en busca de un vértice entre montañas que parecía alejarse conforme avanzábamos. Omitiré, no por no recordarlo, pues me queda más que vívida su geografía, sino por lo maravilloso del sitio, tratando de que con este olvido conservar su maravilla, hasta que otro menos prudente la dé a conocer. Pero esa no será culpa mía. Una pandilla de muchachos que en el ego casi infantil creía ser suficientemente apto para explorar y, en su caso, emitir las recomendaciones para la apertura pública o no de un sistema de cavernas perdidos en la Sierra Guerrerense. Los áridos cerros ya nos tenían marcados con las afiladas agujas de la vegetación arbustiva de raquíticas hojas y los bien ocultos cactus que se echaban tras cualquier roca. 2 semanas de suministros venían en nuestras espaldas. No habíamos querido tener que hacer el camino 2 veces, por lo que nos sobrecargamos y comenzamos lo que para los oriundos era una jornada sencilla de camino, pero que, en nuestra visión, era un infierno de subidas y bajadas en un accidentado laberinto de lomas que se sucedían una a otra buscando evitar nuestro paso. Dada la cantidad de cosas que llevábamos, debíamos haber contratado gente local para que nos ayudara, pero nuestro siempre raquítico presupuesto juvenil no dio más que para los consumibles con el monto de anticipo contratado, por lo que, sabiendo que éramos 5 jóvenes en plenitud de fuerza, nos confiamos de nuestra capacidad. Apenas 2 montículos dejaron claro que habíamos confiado demasiado en nuestro optimismo. Ya para las 3 horas de marcha, uno de los integrantes había vomitado. La poca agua que llevábamos ya se había agotado, y 2 de los que íbamos en la travesía cargábamos el doble del inicio, pues los agotados ya no podían ni arrastrar su parte. Uno no conoce lo que es tener sed hasta que se llega al punto que la lengua comienza a hincharse de la resequedad y la garganta a doler cuando la apelmazada saliva trata de cruzar su umbral. Ese era el punto que había alcanzado, cuando por tercera vez veía la penca de cactus que me había rayado la pierna una hora antes. «Me niego a seguir dando vueltas a lo tonto», dije, dejándome caer de espaldas para ser amortiguada la caída con el doble saco que tenía ahora retando mi vertical. «Yo también me rajo», dijo Juan cayendo a mi lado, quien por su tamaño cargaba más que yo. «Dejen que nos alcance Poncho y Sergio y vemos cómo le hacemos para encontrar esa entrada», dijo Gerardo, el mayor de todos, quien era el líder de la cordada de rescate espeleológico que componíamos. «Y pensé que la triple patrulla que me tocó en Tlamacas hace una semana había sido difícil. Este recorrido ha sido peor, y con un calor que mata», dijo Juan. La tensión de las piernas forzadas por horas se manifestaba como un dolor en todo su largo, que engarrotaba y llenaba de hormigueo doloroso los huesos. Con una expresión cadavérica, los retrasados llegaron a arrastrar los pies y ligeros a nuestra vista, solo cargando sus botes de exploración, lo que los hacía a nuestro mirar ligeros y frescos, pese a su verde semblante. Hoy en día existen ya dispositivos de amplia eficiencia para la actividad espeleológica. En los nuestros, el mayor dispositivo de exploración era un bote mantequero, de esos grandes tambos de metal de 5 galones, al que les adaptábamos una barra para evitar que la tapa se saliera, junto con un arnés de cintas y cuerdas para poder cargarlo en la espalda. En él llevábamos nuestros implementos, lo cual garantizaba permanecieran secos y protegidos. Claro que la cera de Campeche con la que se hacía el sellado siempre terminaba manchando todo y llenándonos de su peculiar adhesión. «¿Tienen más agua? Me estoy muriendo por un trago», dijo Sergio, que notablemente estaba desgastado por volver el estómago repetidas veces. «No, yo te di toda la que traía, y Juan también. Ustedes ya se acabaron la de todos», les dije con un ligero reproche. Sergio, sensiblemente apenado, fue hasta una roca que tenía la altura ideal para servir de silla, mientras la tensión subía atizada por el silencio que se creaba. Apenas ponía su trasero en ella, la roca comenzó a girar y no tardó en dejar ver los desgastados tenis de nuestro amigo perderse en la nada, mientras nosotros, como podíamos, nos quitábamos la pesada carga para ir a rescatarlo.
Cuánto tiempo pasó no sabíamos, pero el sonido de un fuerte tapeteo se dejó oír. Cosa terminó de poner en ridícula la situación. Nosotros preocupados por nuestro amigo, cuando apenas unos segundos antes discutiendo por quién se había tomado el agua, y ahora escuchábamos el chapoteo a unos metros. Esto nos puso en un ánimo entre el enojo y la hilaridad. Cuando movimos las matas que servían de fondo, descubrimos una grieta o pequeño cañón de unos 3 metros de ancho que caía en línea recta a un oscuro fondo que no nos permitía descubrir lo que escondía. ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Me escuchas? Gritó Gerardo, escuchando el eco que retornaba a nuestros gritos. Estoy bien. Solo que la piedra sigue encima de mí. Estoy en un río. Logramos escuchar algo lejano su grito. ¡No te muevas! ¡Ahora bajamos! Grité mientras Juan ya venía con la cuerda para iniciar el rescate. Teniendo amplia experiencia en rescate alpino, no hubo que decirme una palabra. Ya por un lado, Gerardo se colocaba contra el piso para controlar el descenso. Yo me ponía mi calzonera, la cual aseguraba con uno de los preciados mosquetones. Y Juan lanzaba media cuerda al vacío para asegurar que no se enredara en mi descenso. Con más velocidad de la esperada, ya estaba yo bajando por una de las paredes húmedas que goteaban por todos lados, como si la saquedad que vivíamos solo fuera una sábana de escaso grosor, para dejar fluir agua por toda su profundidad. Cuando la pendiente se hizo más suave, logré moverme entre el lodo, que notoriamente había amortiguado la caída de mi amigo, quien se había deslizado hasta el fondo de la grieta, quedando en una parte donde el ancho no llegaba a medio metro, pero al venir rodando con la roca en su estómago, quedó acunado entre el lodo y con la roca como remate que no le permitía moverse. Cuando finalmente me pude poner a su lado, me espanté ver su cabeza completamente volteada y dentro del riachuelo, que alcanzaba a cubrir la mitad de su cara, lo que me hizo pensar que se lo hubiera roto. Como pude, en una posición que me permitía llegar a su cabeza, logrando meter mi mano para jalar la cara fuera del agua, la cual, con algo de trabajo, giró. ¡Espérate! ¡Que aún no termino de beber! Dijo mientras tras una bocanada de aire volvía a sumir la cara en la fresca agua. Ya que él estaba en buenas condiciones y que no se notaba ninguna emergencia, yo me incliné y sacié mi sed en lo que aquel me permitía iniciar la labor de empujar la roca y desatascarlo del lodo. Cuando salió, batallamos un rato en lograr sacar su bote que había hecho vacío en los sedimentos húmedos, pero por suerte salió entero. ¡Todo bien! Grité a todo pulmón para informarle a los que aguardaban nuestras noticias. ¡Ya Sergio está conmigo! ¡Estamos en la boca del río subterráneo! ¡Busquen una entrada más adelante! Poco tiempo después, nos encontrábamos unos 50 metros más abajo de la corriente, donde nuestros compañeros se refrescaban. El mal momento anterior se había olvidado, y todos moríamos de risa de pensar en las piernas de Sergio perdiéndose en la maleza. En premio, le tocó subir nuevamente y bajar con las cuerdas los costales con suministros que se habían quedado arriba. Es difícil explicar la reverencia y solemnidad que debe estar en la boca de una hendidura que se pierde en la tierra. El negro profundo que promete lo inimaginable, el olor de humedad, guano y los ruidos de pájaro, aleteos de murciélagos y el correr del agua, es algo que despierta un sentimiento ancestral, diría que genético, de reverencia y miedo. Los preparativos silenciosos sabíamos que estaban sazonados con ese sentimiento, siempre tomando un poco más de arreglos de lo necesario. Los reinos de Hades, como les llamábamos en nuestra personal mitología decordada, siempre eran algo que lo mismo nos atemorizaba como nos fascinaba. Ese tipo de aventura inconsciente que solo en la mocedad afrontas sin medir las consecuencias. El primer paso me tocó darlo a mí, que usando como límite la distancia del haz de la luz de linterna sorda, alimentada con una batería de 6 volts que iba bien protegida en mi bote, de donde solo salía un cable. Y mi tarea era buscar la mejor ruta para perdernos en esta oscuridad. La grieta pronto se cerraba en nuestra cabeza, y los sedimentos de sus paredes se perdían, dejando ver millones de murciélagos que decoraban con su blanco guano todos los alrededores. Las máscaras de pintor eran la protección que esperábamos fuera suficiente para evitar la histoplasmosis, por lo que los primeros tramos se hacían teniendo toda la precaución para no respirarlo. A los pocos metros las paredes se convertían en verticales y no había ruta más sencilla que la de introducirse en el agua que corría cada vez más rápido. Unidos todos en una especie de represa natural de rocas desgastadas por el paso milenario del agua, se organizó mi lanzamiento a la corriente que no sabíamos a dónde nos llevaría. Asegurado con la cuerda en 2 puntos y con mi carga a la espalda, me dejé arrastrar por la grieta cayendo un par de metros para dejar oír el chapuzón. Mi bote, más que eficazmente, me sacó al flote casi inmediato, comenzando a flotar y ser arrastrado por la corriente, apoyando todo mi peso en mi carga que me servía como seguro apoyo, pese al costal que se le unía. Anteponiendo mis piernas, para protegerme de cualquier oculto obstáculo, me perdía en una oscuridad llena de silencio y maravillas nunca vistas.
La helada agua, que contrastaba enormemente con el calor del camino que nos trajo, me arrastró a velocidad impresionante, casi haciendo que chocara contra una de las rocas donde torcía el trazo del río. Un tronco encajado me sirvió de soporte para detenerme y servir de base para que en el mismo proceso fueran alcanzándome en esa vasta oscuridad. Nuestra flotante base sirvió para el siguiente tramo, siempre encontrando refugio para otro avance. Tras más de 5 tramos iguales, calculábamos de acuerdo a nuestra brújula y estimación, estábamos a casi 2 kilómetros de la boca y unos 20 metros bajo el nivel de donde entramos. En ese punto la corriente se calmaba al ampliarse el paso a una enorme bóveda de más de 50 metros de altura y 100 de ancho, donde la profundidad apenas alcanzaba nuestras rodillas, por lo que seguir siendo remolcados se volvía imposible. Cargados de todos nuestros enseres y cuidando tanto de dejar las marcas que igual servían de mojoneras para las mediciones, que como rastros para recuperar nuestros pasos en caso de necesidad, así como asegurarnos el tendido del cáñamo de guía, cuidando que no se pudiera romper. Entonces comenzamos el lento caminar. En una venganza por algún otro momento en nuestra historia, Juan era cargado con el costal de los trastos, que era más ligero que el de los alimentos, pero en una travesura bien pensada, le colocaron todos los trastos con la boca arriba, de forma que cada vez que el agua los cubría se llenaban, y esto representaba un peso muy grande, lo que era fruto de nuestras bromas para hacerle pensar que era muy débil, mientras que en la realidad cargaba más del doble de lo que yo en alimentos. Fue hasta el segundo descanso que se agachó con el peso que lo vencía, cuando el agua contenida le cayó en la cabeza como catarata, entendiendo la situación. Al momento que esto pasaba, Poncho salió corriendo, pero no fue suficientemente rápido como para no ser hundido sin piedad en el agua en desquite, bajo las sonoras risas de todos, que se multiplicaban en un eco algo tenebroso, pero que era el alegre himno para coronar el inicio de nuestra aventura. A partir de ese momento, comenzamos a seguir el proceso metódico de registro, lo cual nos llevaba a un estado de ánimo difícil de explicar. Se podría decir, de una alegre paz, producto del silencio, lo desconocido y el sonido apenas perceptible de gotas lejanas. El hablar a estas alturas era algo que no concebíamos. Ya habíamos vivido momentos como ese, y la voz era una intrusa que solo se evoca en casos de extrema necesidad. De algún modo, nos sabíamos profanadores del sagrado espacio de la diosa tierra que no podíamos agravar con nuestras voces. Toda nuestra conciencia se centraba en la cadencia de pasos, el recorrido para medir con una cuerda marcada la distancia, el meter y sacar de las bolsas protectoras las hojas llenas de anotaciones siempre manchadas de lodo y humedad, nuestros propios rostros ausentes por ser cubiertos por una luz que surgía de la cinta que marcaba nuestras frentes. En general, ese universo que era manchado por nuestras limitadas luces, que nos contestaba con largas sombras, dejándonos ver la divinidad del paraíso del silencio y la oscuridad, lo que sin saberlo nos cobijaba llenando nuestro sentir de esa tranquilidad a la que la vida no le hace mella, pues no éramos más que un instante imperceptible en su historia. El curso del reloj perdía sentido conforme la absoluta ausencia de luz nos envolvía. Día, atardecer, noche o amanecer no tenía sentido. Los dos relojes en uso y uno más protegido eran precioso material para poder mantener un poco de naturalidad en nuestros horarios. Sería, según ese importado y absurdo cronógrafo, cerca de las 20 horas cuando encontramos una larga y mullida playa de sedimentos en forma de arenas suaves y profundas. En los recodos donde golpeaban las corrientes, no faltaba madera seca y lista, como esperando a que llegáramos para iluminar la bóveda con una modesta fogata que les daba un descanso a nuestras preciadas baterías. El merecido descanso nos arropó rápidamente. No había necesidad de guardias, ni siquiera de cuidarnos de algún animal. Lo más que podíamos encontrar eran algunos insectos que nos rehuían y algunos tímidos que buscaban la migaja caída. Cuando uno duerme en la oscuridad total, el paso del tiempo es algo irreconocible. Al contrario de lo natural, amanecer en total oscuridad, solo alumbrado por unos rojos puntos que emitían un halo de luz, no semejaban a un amanecer, pero era lo más cercano. La música era algo que no acostumbrábamos, pues cada gramo de equipo era un peso más en nuestras espaldas. Así que el golpe de una cacerola era el único campaneo que nos permitía dar inicio y fin a las jornadas. 2 comidas, una seca y al paso, pasas, nueces, pinole y un trago de miel. Los primeros días, una sobreviviente fruta era la comida del prolongado desayuno que nos acompañaba en el recorrido. Al final de la jornada, la gran fogata, con una sopa de algo que no importaba, servía en la famosa cocinera una vieja golpeada y renegrida olla que algún día tuvo peltre, pero que nos fue heredada de alguna otra acordada. Un cigarro, un trago de la botella de brandy que nunca usábamos para emergencias y un comentario aislado eran el ruido que llenaba nuestras mentes, sumidos en un ritmo completamente anormal. Algunos pensarían que tendiente a la locura, pero de alguna forma
En ese mundo distinto, las palabras no hacían compañía, pero nos sentíamos más cercanos que en ningún otro lugar. Al tercer día encontramos la entrada de tiro que nos habían descrito, la cual fue descubierta tras una gatera de considerable distancia, abriéndose paso en una luz dolorosa que, pese a ser de noche, nos lastimaba la vista por el reflejo de la luna que llenaba el lugar. Fue interesante descubrir que en nuestro descuido perdimos 12 horas o las adelantamos, pues para nosotros apenas era la tarde, mientras que las estrellas tímidas que se adivinaban nos indicaban que la noche estaba en su apogeo. Dejando de lado el error, comenzamos a seguir las 4 bocas por las que el río corría, dejando 2 para un grupo y las otras 2 para otro, mientras Gerardo se quedaba para ir registrando todo lo pendiente y cuidar nuestros pasos. La primera rama que exploré resultó muy interesante, dejando ver el cambio de granito a mármol en sus paredes, lo que magnificaba la lúgubre luz de nuestras lámparas. Tal era su efecto reflector, que la pura lamparita de carburo que usábamos como seguridad para detectar gases nos sirvió para seguir su curso unas decenas de metros hasta llegar al agua que se zambullía en un tiro casi vertical del que no podíamos asegurar su resurgimiento. El retorno al punto de origen, con el regresar a la penumbra, nos llenó de una especie de penar, pero la siguiente apertura más modesta y de complejo acceso pronto nos hizo olvidarlo. Un hueco que solo permitía pasar a uno a la vez y sin equipo era siempre un reto interesante. Siendo el más delgado, me tocó ir por delante arrastrando tras de mí el bote que entre otras cosas llevaba las baterías de mi lámpara, por lo que nos manteníamos unidos permanentemente como si se tratara de un cordón umbilical. Cuando llegué al otro lado, fue una sorpresa encontrarme que salía en vilo a casi 5 metros del fondo, que a esa altura parecía una especie de nieve suave y extendida. Empleando toda mi capacidad de alpinismo, logré poner punto de sujeción, encontrar una zona de apoyo y comenzar la maniobra para que mi compañero me alcanzara. Nos tomó tal vez 2 horas y al poco llegó el resto del equipo, quedando en una plataforma intermedia, todos para iniciar un corto descenso a la base de la bóveda. En esta ocasión fue Poncho, el que con mucha precaución comenzó a bajar, pues las aristas de mármol milenario eran peligrosas para nuestras cuerdas, que podían ser cortadas fácilmente. Faltaba apenas algo como 1 metro para llegar al fondo, cuando escuchamos al avanzado gritar: ¡Alto! ¡Alto! ¡Levántenme! ¡Levántenme!, dijo con voz apurada el muchacho. Con mucho trabajo, pero con coordinado esfuerzo, lo izamos de nuevo hasta una mejor terraza que parecía mejor posición para la exploración, a la que seguimos con precaución todos. El asombro que atrapaba al que llegaba a ese punto es difícil de describir. Si bien muchas veces habíamos estado en maravillas subterráneas, estábamos ante algo que era casi imposible de describir. Aun con nuestra modesta luz de escaso brillo, nuestras lámparas generaban un efecto que podría ser la envidia de cualquiera que soñara con el cielo celestial. En un silencio y transparente espejo de agua, se veían ramas de un blanco perfecto que crecían en complejos diseños, como unos árboles de cristal que en la proximidad a la orilla eran delicados y más que artísticos, con grosores desde el de un cabello hasta troncos de mayor grosor, como un brazo, pero conforme se adentraba el lago, se volvían árboles completos de cristales, creciendo como un bosque mágico de luz que nos rebotaba de la misma que surgía de nuestras linternas. La belleza y paz del lugar solo era interrumpida por un delicado y apenas perceptible golpe de una gota de agua que escurría entre las ramitas de esos impresionantes seres que para nosotros representaban más vida que las de un bosque de pinos. Nadie quería moverse. Era tal la delicadeza del espectáculo que temíamos que nuestra respiración rompiera el encanto milenario que ahí se encerraba. En silencio, Gerardo se inclinó y con un gesto de dolor, no porque el cristal lo lastimara, sino por la herida que hacía el paisaje, arrancó uno de los pequeños árboles, no más grande que 2 dedos. Yo tomé una de las latas para muestras, rellena de algodón, y la resguardamos con la mayor delicadeza que pudimos. Nadie dijo más. Iniciamos la retirada. No queríamos profanar más ese sagrado lugar con nuestra presencia. Especial cuidado tuvimos en siquiera mover una piedra, y cuando finalmente salimos todos del angosto pasaje, en completo acuerdo silencioso, arrasamos piedras y ocultamos nuestro rastro. Buscamos el modo de tapar cualquier vestigio del sagrado lugar. Ni una foto se tomó, pues parecía un insulto intentarlo. Solo se grabó en lo profundo de nuestro ser. Encontramos posteriormente una sala similar, no tan impresionante, y sí de fácil acceso. Lo bello de esa cúpula es que los árboles minerales crecían desde el techo, y el lago plácido y silencioso dejaba 1 metro entre los árboles y la superficie. Ahí sí tomamos medidas, fotos y hasta dormimos. 12 días dentro de las entrañas de la tierra parece mucho, pero en su ritmo propio
en la compañía de gente querida y con la cadencia de trabajo, era apenas un suspiro. Tras la luz de la luna vista unos días antes, nos dejábamos acoger por la oscuridad y la rutina que nunca dejaba de sorprendernos con maravillas que sabíamos probablemente éramos los primeros y últimos testigos en observar. Al fin de cuentas, los espeleólogos son unos de los últimos exploradores modernos de nuestro planeta que llegan a donde el hombre no ha pisado. El olor a vegetación fue lo primero que percibimos. Poco después los insectos que aparecían, y cuando el chillido de un murciélago llegó, sabíamos que la aventura se acercaba a su fin. En la última noche se realizó el atracón correspondiente, pues no tenía sentido seguir cargando víveres, así que la famosa olla rebosó con una mezcla que incluía desde pasta, arroz, atún, chorizo y no sé cuánta cosa más, para hacer una masa deliciosa que solo los que la han vivido entienden lo bien que sabe. El último brindis con el brandy restante que pasó de boca en boca fue el discurso más florido y sensible, además de adecuado, para el momento, que sin una palabra se sintió en todos los corazones. Al despertar, incluso un halo de luz se dejaba ver en la lejanía, así que Gerardo, el líder, procedió a sacar la corona con la que concluíamos la aventura. Escarbando al fondo de su bote, sacó una vieja lata envuelta en plástico. Con ceremonia la fue abriendo en una roca rodeada de cantante río. Primero el plástico, luego una tela, después cortar la cinta que sellaba la tapa de la lata, y finalmente el momento cúspide. La tapa de la lata era levantada dejando ver el gansito del triunfo. Un pastelillo de tienda de chocolate relleno con una crema blanca, el cual era tradicional fuera nuestra última comida. Todos lo vimos con apetito y deseo porque el bocado que nos tocaba se disolviera en nuestras bocas. Sergio se acercó, llevando el cuchillo para partir las 5 porciones, pero en su prisa no notó una roca y resbaló, empujando la lata con nuestro preciado pastel al agua, para empezar a navegar alejándose de los que la veíamos con deseo. Nadie dijo nada. Todos iniciamos una carrera tras el barquillo improvisado, rogando que el navegar no volcara la improvisada balsa. Como niños, inició una correría de quitar al que se pusiera enfrente, lo mismo corriendo entre las desacomodadas rocas que entre hechos nadando abrazada tendida para acercarnos a él. En algún momento Juan lo tuvo casi a mano, pero una roca escondida lo detuvo pegando en su parte noble. En otra, detuve a Poncho que pretendía lanzar a tomarlo desde una piedra, pero no vio que se partiría la cara si lo hacía. Heridos por la resplandeciente luz, nos costaba trabajo alcanzar la barca, haciéndose cada vez más grande la boca y empezando a escucharse voces a lo lejos. Sin darnos tiempo a quejas, continuamos la carrera del ya perdido de vista barco. Cuando dimos la vuelta a un recodo, finalmente descubrimos el paraje del lugar donde arribábamos. El espectáculo que vimos era impresionante. Más de una docena de mujeres, la mayor de ellas, o desnudas o mojadas con vestidos pegados a sus cuerpos, las cuales, apenas nos vieron, comenzaron a gritar. Más tardamos en entender qué pasaba que ser recibidos por gritos de mujeres que aterradas se cubrían con lo primero que encontraban, mientras que otras no tardaron en lanzarnos lo primero que encontraron, piedras, palos, hasta un jabón me pegó en la cara, pero sin saberlo, habíamos llegado a la zona de una aldea cercana donde las mujeres se aseaban. La lluvia de groserías, palos y piedras nos obligaron a escondernos en unas rocas altas. Por más que gritábamos pidiendo paz, no dejaban de amenazarnos, incluso algunas con un machete en mano cuando se nos ocurrió levantar la cabeza. Tras un largo rato en el que soportamos el ataque, llegó una mujer mayor y nos habló, primero en algún dialecto, pero al ver nuestra cara, retomó a un español limitado. Perdone, señora, no sabíamos que estarían aquí. Venimos de la cueva, acabamos de salir, explicó Gerardo tomando el papel de líder. Vienen del camino del infierno. Pues son muy afortunados. Nadie se mete ahí, pues es la casa del Nahual, dijo la mujer. Nos contrató el presidente municipal para recorrerlo. No queríamos molestar a nadie. Vengan, vámonos de aquí. Veo que necesitan comida y descanso. Síganme. Dijo esto mientras se ponía de pie y gritaba en su lengua local algo que no supimos qué quería decir, pero que supongo era algo como... Tranquilas, solo son unos foráneos que vienen del camino del infierno. Unos muchachos. Me los llevo a mi casa. Ustedes sigan tranquilas. Salimos aún con miedo de nuestra trinchera y vimos a las mujeres, algunas ocultas, otras retadoras, pero todas sin quitarnos los ojos de encima. Tomamos la vereda paralela al río y a los pocos pasos todos vimos con tristeza cómo una niña de escasos 5 años peleaba por abrir nuestro pastelillo. Cuando nos dimos cuenta de la cara de tristeza que teníamos y la mirada fija en la niña, nació una gran carcajada que sirvió como cierre a esa travesía. Fue la última aventura juntos. Luego, algunos seguimos con otras jornadas nuevas y finalmente cada uno siguió su vida. Hoy no sé de casi ninguno, pero recuerdo ese lugar que en nuestros adentros llamamos
La bóveda del cielo siempre será nuestro rincón secreto y de nadie más. Cancún, a 2 de noviembre del 2021.